La bolsa de lona desteñida de Grant Calloway no tenía por qué estar dentro de la cabina de cuero blanco del jet privado de la CEO Sarafina Kingsley Vale. Así que frente a toda la tripulación de vuelo, ella ordenó a su jefe de seguridad que la buscara como si Grant fuera un mendigo que se hubiera colado en un mundo construido para los ricos. Grant no resistió. Simplemente miró la aeronave de $40 millones brillando más allá del cristal de la terminal y dijo: «Ten cuidado con lo que hay en el bolsillo interior». Cuando el artículo fue sacado, toda la cabina quedó en silencio, porque el vuelo acababa de ser cancelado. La terminal ejecutiva de Rockwell Ridge se encontraba en el borde oriental de las grandes llanuras de Colorado, donde el aire era delgado y el dinero abundante. En esta particular mañana de martes, la pista brillaba bajo un cielo sin nubes y un Gulfstream blanco plateado que llevaba el escudo de VL Crest Aviation Holdings estaba estacionado cerca de la puerta de embarque privada con sus motores ya calentándose. El personal de tierra con uniformes azul marino impecables se movía con la urgencia silenciosa de personas que entendían que cada segundo en esta pista pertenecía a alguien que medía el tiempo en millones, y nadie lo medía con más precisión que Sarafina Kingsley Vale. Emergió de un sedán blindado negro, vistiendo un abrigo de cachemira gris que probablemente costaba más que la renta mensual de la mayoría de las personas. Sus gafas de sol oscuras reflejaban la fachada de cristal de la terminal, su cabello plateado barrido hacia atrás con la clase de disciplina que sugería que todo en su mundo obedecía un horario. Dos asistentes iban tras ella portando carpetas de cuero y flanqueando las escaleras de embarque estaba Blaine Ashford, su jefe de seguridad privada, junto con dos de sus hombres uniformados, sus manos cruzadas frente a ellos como guardias de palacio esperando a una reina. Este vuelo a Dallas no era meramente un viaje, sino una coronación de sorts, porque esperando en el otro extremo estaba Preston Whitaker III, presidente de Whitaker Dominion Capital, y su firma en una inversión de $120 millones que transformaría la flota charter de lujo de Vail Rest de una operación regional en un imperio nacional. Grant Calloway apareció en la entrada de la terminal, luciendo como un hombre que se hubiera perdido en la bodega de carga. Su chaqueta de mecánico estaba desteñida en el cuello y los codos. Sus botas llevaban las marcas honestas de alguien que pasaba más tiempo bajo los aviones que dentro de ellos, y colgada de su hombro había una bolsa de lona tan vieja que su color original se había rendido a años de manchas de aceite y polvo de colorado. Caminaba con la calma medida de un hombre que había visto suficientes cabinas de vuelo y compartimientos de motores para saber que apresurarse nunca arreglaba nada. Cuando llegó al área de embarque, Madison Greer, directora de operaciones de vuelo de Vail Rest, lo saludó con un apretón de manos que llevaba más tensión que calidez. Lo había llamado antes del amanecer porque el sistema de presión de cabina del jet había registrado su tercera anomalía en 7 días, y dos técnicos internos ya habían restablecido los códigos de error sin identificar jamás la causa raíz. Madison sabía que algo iba mal, pero Sarafina había dejado claro violentamente que la aeronave despejaría según lo programado, porque Preston Whitaker no esperaba a nadie, y cualquiera que sugiriera lo contrario se ofrecería voluntariamente para un cambio de carrera. Sarafina notó a Grant en el momento en que cruzó la cuerda de terciopelo, y su expresión cambió de una compostura regia a un desprecio, un disguise en el lapso de un solo respiro. En sus ojos, un hombre vestido como un aficionado de fin de semana no tenía lugar abordando su jet, especialmente no cuando un inversor multimillonario pronto estaría revisando cada detalle de la operación de Vail Rest en busca de signos de excelencia. Grant no ofreció una introducción elaborada. Simplemente afirmó que necesitaba inspeccionar el compartimiento técnico trasero antes de que la aeronave dejara la pista, y Madison asintió junto a él con la energía nerviosa de alguien de pie entre un fósforo encendido y un tanque de combustible.
Blaine Ashford se adelantó, bloqueando el camino de Grant con la autoridad casual de un hombre que disfrutaba las dimensiones físicas de su trabajo, y preguntó qué había en la bolsa. Grant respondió sin parpadear, su voz tan nivelada como una línea del horizonte, herramientas y documentación relevante para este vuelo. Sarafina escuchó el intercambio y su irritación se cristalizó en un comando directo que resonó a través de la puerta de la cabina. Dijo que buscaran su bolsa, cada bolsillo, porque nadie llevaba nada sospechoso en su aeronave. Grant no discutió, no se tensionó, no levantó su voz. Puso la bolsa de lona en el asiento de cuero más cercano, miró a Sarafina a los ojos y dijo tranquilamente: «Puedes mirar a través de todo lo que hay ahí, pero no pretendas que después de abrirla aún querrás despegar». Blaine desabrochó la bolsa con la lentitud teatral de un hombre que quería que todos los que miraban entendieran quién tenía el poder en esta pista. Sacó cada artículo y lo colocó sobre la mesa de nogal pulida entre los asientos delanteros como si catalogara evidencia de una escena de crimen. Una pequeña linterna con arañazos en el cañón, un calibrador de presión analógico envuelto en una manga de tela, un cuaderno de bolsillo lleno de escritura densa, una caja de marcadores de colores y un puñado de pernos de inspección sellados aún en su embalaje de fábrica. Sarafina observó con una sonrisa delgada que se afiló con cada objeto ordinario que emergía, y cuando la mesa sostenía nada más que un kit cotidiano de mecánico, se volvió a Grant y preguntó si en serio tenía la intención de servir una aeronave de $40 millones con lo que parecía una colección de un mercado de pulgas de fin de semana. Algunos miembros de la tripulación produjeron risas forzadas, del tipo que la gente ofrece cuando no está segura de si la broma es graciosa, pero está muy segura de que la persona que la cuenta firma sus nóminas. Grant no respondió, su mirada fija no en Sarafina, sino en las manos de Blaine, como si pacientemente esperara que el jefe de seguridad alcanzara lo único que importaba. Los dedos de Blaine encontraron el compartimiento interior de la bolsa, una sección con cremallera reforzada con un forro de cartón rígido, y de él extrajo un sobre gris rígido sellado con un sello en relieve que atrapaba la luz de la cabina como una bengala de advertencia. A lo largo de la parte superior del sobre corría el emblema de la Junta Federal de Revisión de Aeronavegabilidad y debajo de él, impreso en letras de bloque en negrita que no dejaba lugar para interpretación, estaban las palabras retención técnica inmediata, pendiente de autorización independiente. La atmósfera dentro de la cabina cambió como si alguien hubiera abierto una salida de emergencia a altitud. El rostro de Madison se decoloró porque entendía exactamente lo que ese sobre significaba, y el capitán, quien había estado monitoreando desde la puerta de la cabina de vuelo, se volteó completamente para mirar el documento en las manos de Blaine. Sarafina aún no había comprendido el peso completo de lo que estaba viendo, pero podía leer la sala lo suficientemente bien como para saber que las reacciones a su alrededor no eran las respuestas de personas mirando un documento sin sentido. Blaine comenzó a rasgar el sello con su pulgar, y Grant habló tan suavemente que cada persona en la cabina tuvo que inclinarse más cerca para escucharlo. «Ese sello tiene mi nombre. Si lo rompes impropiamente, el primer orden de negocio no será volar. Será un relato formal de quién manipuló un documento federal de aeronavegabilidad». La mano de Blaine se congeló a mitad de movimiento, su confianza retrocediendo tras una máscara de incertidumbre, y Madison se adelantó para leer el nombre impreso en la línea de cadena de custodia del sobre: Grant Calloway, examinador independiente de aeronavegabilidad. El título se cernía en el aire reciclado de la cabina como un veredicto. Esto no era algún mecánico de grasa freelance tratando de vender un trabajo de reparación. Este era un inspector reconocido federalmente con la autoridad para recomendar que cualquier aeronave, privada o comercial, fuera retenida hasta que una revisión independiente confirmara su seguridad.
Sarafina se recuperó rápidamente, o al menos lo intentó, cruzando los brazos y declarando que el sobre probablemente era una credencial antigua que Grant llevaba para inflar su importancia. Grant la corrigió sin levantar la voz, explicando que el documento había sido emitido a las 6:10 esa mañana después de que el sistema de presión de cabina del jet registrara su tercera desviación en 7 días y que la retención era activa desde el momento en que el sello fue estampado. El capitán se aclaró la garganta y anunció que no podía autorizar la salida hasta que hubiera revisado completamente el contenido del archivo de Grant, porque el protocolo federal no se flexionaba por conveniencia de horario. En el espacio de 3 minutos, Sarafina había pasado de ser la mujer dando órdenes a la mujer, siendo retenida en su lugar por los mismos procedimientos que siempre había considerado por debajo de su atención. La historia se remontó algunas horas atrás a un pequeño taller cerca del perímetro del aeropuerto, un edificio de metal corrugado con un letrero pintado a mano que decía Callaway Field Mechanics. Dentro, Grant había estado reemplazando un sello hidráulico en una avioneta agrícola cuando su teléfono vibró con un mensaje de texto de su hijo Nolan preguntando si papá estaría en casa para cenar. Grant escribió que tenía que inspeccionar una aeronave primero, pero intentaría volver temprano a casa. Luego dejó el teléfono en el banco de trabajo y regresó a la tarea con el enfoque silencioso de un hombre que hacía mucho tiempo había aprendido que las personas que más importaban en su vida entendían las demandas de su trabajo sin necesitar discursos sobre sacrificio. La llamada de Madison Greer había llegado antes del amanecer, su voz tensa con la ansiedad particular de alguien que sabía que estaba a punto de pedir un favor que podría poner a ambos en una posición incómoda. El jet perteneciente a Sarafina Kingsley Vail había estado mostrando advertencias intermitentes de presión de cabina durante casi una semana, y 2 técnicos de Vailrest habían restablecido los códigos de error cada vez sin jamás rastrear la falla hasta su origen. Parcialmente porque el horario no dejaba ventana para diagnósticos profundos y parcialmente porque Sarafina había dejado claro que el vuelo a Dallas no sería retrasado por nada excepto una grieta visible en el fuselaje. Grant había pasado 14 años como ingeniero de certificación de aeronavegabilidad antes de alejarse del lado corporativo de la aviación y durante ese tiempo había ganado una reputación que lo hacía simultáneamente invaluable e indeseado. Nunca aprobaba una aeronave a menos que los datos fueran limpios, y limpio significaba que cada lectura de sensor, cada registro de mantenimiento, cada recibo de piezas tenía que contar la misma historia sin contradicción. Varias empresas de aviación privada lo habían puesto silenciosamente en la lista negra porque su minuciosidad añadía días a sus horarios de rotación, pero los inversionistas institucionales que financiaban esas empresas confiaban en su nombre más que en cualquier folleto de seguridad brillante. Cuando Madison le envió los registros de mantenimiento esa mañana, Grant notó algo que convirtió una advertencia de presión rutinaria en una preocupación seria. La anomalía no era ruido de sensor aleatorio o un glitch de software. Se remontaba a una válvula reguladora de presión de cabina que había sido reemplazada durante el mantenimiento programado más reciente con un componente de una ranura de piezas que no coincidía con las especificaciones aprobadas del fabricante de la aeronave. Alguien había instalado un sustituto más barato y el papeleo había sido aprobado sin una bandera. Grant armó un archivo formal de retención técnica, lo selló con sus credenciales y lo empaqueó en el compartimiento interior de su bolsa de lona junto a un segundo artículo que sabía que podría resultar decisivo. Madison le había pedido que subiera a bordo y presentara sus hallazgos directamente porque Sarafina se negaba a retrasar el vuelo basado en lo que ella llamaba una advertencia en papel. Grant aceptó,
No porque el trabajo pagara bien, ni porque disfrutara la confrontación, sino porque si ese jet despegaba con un problema de válvula de presión sin resolver, cada miembro de la tripulación a bordo estaría llevando un riesgo que no había consentido, y cada firma en la cadena de mantenimiento se convertiría en una responsabilidad esperando detonarse. De vuelta en el momento presente, de pie dentro de la cabina resplandeciente, mientras Sarafina lo miraba con desprecio y el capitán esperaba respuestas. El panorama completo se hizo claro. Grant no se había colado a bordo, no había hablado su camino pasando seguridad, era la única persona en esa pista con la autoridad para determinar si la aeronave estaba legalmente permitida volar. Madison se volvió a Sarafina y dijo, casi en un susurro, «Señora, el señor Calloway no vino aquí para pedir permiso para abordar su avión. Vino aquí para decidir si su avión está permitido dejar el suelo». Sarafina Kingsley Bale no había construido un imperio de aviación de $200 millones aceptando la derrota gracefully y no estaba a punto de comenzar frente a su propia tripulación de vuelo. Instruyó a Madison que contactara al jefe de mantenimiento de Vailrest y le pidiera que confirmara por teléfono que la aeronave era segura para volar, y Madison reluctantemente marcó el número, mientras la cabina esperaba en un silencio lo suficientemente denso como para silenciar pasos. El jefe de mantenimiento, un hombre cuidadoso llamado Douglas, quien había sobrevivido 15 años en Vailrest, nunca comprometiéndose a nada por escrito que pudiera volver a casarlo, ofreció la respuesta más cautelosa imaginable. Dijo que no había evidencia directa de peligro inminente, pero se detuvo conspicuamente corto de certificar la aeronave segura para salida. Sarafina se volvió a Grant con una voz que podría haber escarchado los cristales de la cabina, preguntándole directamente cuánto dinero tomaría reescribir su reporte en lenguaje más suave para que el vuelo pudiera proceder. Grant la miró de la manera que un cirujano podría mirar a alguien que acababa de pedirle que saltara la anestesia porque estaba tomando demasiado tiempo, y respondió que un reporte técnico no era una lista de precios. Sarafina cambió de tácticas con la fluidez de alguien acostumbrada a ejercer poder desde múltiples ángulos. Recordó a Grant que Vailrest Aviation Holdings retenía un equipo legal capaz de enterrar su garaje de pueblito bajo suficiente litigio para mantenerlo en la corte hasta que su hijo se graduara de la universidad, y que retrasar la reunión de Whittaker podría costarle a su compañía un trato que valía más que lo que Grant ganaría en 10 vidas. Grant absorbió la amenaza sin inmutarse, su expresión sin cambios, y solicitó permiso para inspeccionar físicamente el compartimiento técnico trasero y el ensamble de la válvula reguladora de presión mientras la aeronave permanecía en el suelo. Blaine intervino diciendo que Grant estaba explotando un único pedazo de papel para tomar una corporación entera como rehén, pero el capitán lo cortó con una firmeza que sorprendió a todos. Las regulaciones de aviación federal, incluso para operaciones privadas, colocaban la responsabilidad final por la seguridad del vuelo en el piloto al mando. Y una vez que un documento formal de retención técnica había sido presentado, el capitán no podía legalmente descartarlo, sin importar quién poseía la aeronave. La atmósfera dentro de la cabina completó su inversión. Minutos antes, cada ojo había mirado a Grant como si fuera un intruso que se hubiera extraviado en el rango de impuestos incorrecto. Ahora esos mismos ojos esperaban a que hablara porque era la única persona en la sala con datos reales en lugar de opiniones envueltas en autoridad. Sarafina ordenó a los pasajeros restantes permanecer sentados e instruyó a la tripulación que comenzara procedimientos pre-salida. El capitán se negó. En su propio avión, rodeada de sus propios empleados, respirando su propio aire reciclado, Sarafina Kingsley Vale acababa de ser anulada por un conjunto de reglas que siempre había asumido que se aplicaba a otras personas. Grant abrió el sobre gris cuidadosamente
Rompió el sello a lo largo de su línea perforada y extendió las páginas a lo largo de la mesa de nogal una por una. Gráficos de desviación de presión de cabina abarcando 7 días. Códigos de error de mantenimiento con marcas de tiempo. Un registro de cada reinicio de sistema realizado sin análisis de causa raíz. Fotografías de alta resolución del componente de válvula no conforme tomadas durante una inspección anterior del mismo lote de piezas. Y en la parte inferior de la pila, la cadena de aprobación interna de Vail Crest, mostrando quién había autorizado la sustitución. Madison se inclinó sobre la mesa y su aliento se atrapó cuando reconoció el patrón. Las piezas sustitutivas habían sido aprobadas no por el Departamento de Mantenimiento actuando independientemente, sino por la Oficina de Operaciones Ejecutivas específicamente para acortar el tiempo de rotación. Antes de una serie de vuelos de demostración diseñados para impresionar a Preston Whitaker, la falla no era meramente técnica, era administrativa tejida en la misma estructura de toma de decisiones que Sarafina comandaba. Sarafina observó la página final en la cadena de aprobación y vio su propia firma digital en la parte inferior, con marca de tiempo de 3 semanas antes. Guardó silencio durante varios segundos. Luego dijo, «No recuerdo haber firmado esto». Grant respondió, «La aeronave lo recuerda». Grant extendió su mano hacia la bolsa de lona una vez más y sacó un pequeño estuche de plástico no mayor que una novela de bolsillo. Dentro, acunada en un corte de espuma, estaba una válvula reguladora de presión de cabina idéntica en modelo y número de lote a la actualmente instalada en el jet de Sarafina. Este era el artículo, el único artículo referenciado en tonos susurrados después por todos los que habían estado presentes esa mañana. No era grande, no era brillante, no era costoso. No habría desviado una sola cabeza en una ferretería, pero impreso en su lado había un código de lote del fabricante que coincidía con los registros de mantenimiento de la aeronave, una etiqueta de advertencia regulatoria indicando que el lote había sido removido del directorio de piezas aprobadas. Y a lo largo del borde de su junta de presión, visible solo bajo inspección cercana, corría una fractura de cabello tan fina que parecía un hilo de telaraña atrapado en resina industrial. Grant sostuvo la válvula a la altura de los ojos para que la luz de la cabina iluminara la fractura y explicó en el lenguaje llano de un hombre que había pasado su carrera traduciendo complejidad de ingeniería en palabras que pilotos, ejecutivos y reguladores podían entender. Si la junta fallaba a altitud de crucero, la aeronave no experimentaría un evento de despresurización catastrófica. Lo que sucedería, en cambio, era más insidioso. El sistema comenzaría a compensar silenciosamente hasta alcanzar el límite de su tolerancia, momento en el cual un protocolo de descenso de emergencia se dispararía automáticamente, forzando al jet a descender altitud lo suficientemente rápido como para cancelar el plan de vuelo, desviarse a la pista disponible más cercana y generar el tipo de reporte de incidente regulatorio que podría poner en peligro todo el certificado de operación de Vailrest. No estaba intentando asustar a nadie. Estaba exponiendo hechos en el tono medido de un hombre que entendía que la verdad no necesita volumen para comandar una sala. Sarafina intentó un contraataque, argumentando que un componente de muestra del mismo lote no constituía prueba de que su aeronave específica estuviera comprometida. Grant gesticuló hacia los datos esparcidos sobre la mesa. Los códigos de lote coincidían, las fechas de instalación coincidían, las firmas de aprobación coincidían. Madison llamó para que el panel técnico trasero fuera abierto inmediatamente. 2 técnicos removieron la cubierta de acceso, ubicaron el ensamble de válvula reguladora de presión y compararon sus marcas contra la muestra que Grant había traído a bordo. Después de varios minutos de verificación cruzada de números de serie y sellos de lote, el técnico principal levantó la vista y confirmó que el componente instalado llevaba un código de lote idéntico a la muestra fracturada descansando sobre la mesa de la cabina.
El silencio que se asentó sobre el interior del Gulfstream era el tipo que hace que incluso personas confiadas examinen sus uñas. Los miembros de la tripulación, que habían reído de las herramientas de Grant, bajaron los ojos. Blaine retrocedió de la bolsa de lona como si hubiera desarrollado dientes. El capitán formalmente declaró el vuelo cancelado hasta que la válvula fuera reemplazada y una inspección independiente completa fuera completada, y su voz llevaba la finalidad de un hombre que entendía que ninguna cantidad de dinero podía poner las palabras de vuelta en la botella que Grant acababa de descorchar. La compostura de Sarafina se fracturó a lo largo de líneas que no sabía que existían, pero estaba atrapada en una geometría que no podía reorganizar. Si presionaba al piloto para volar, el capitán podía negarse y presentar un reporte. Si anulaba a Madison, la directora de operaciones podía documentar la interferencia. Y si desafiaba a Grant, el examinador podía transmitir su archivo completo a la Junta de Seguridad Federal antes de que la unidad de potencia auxiliar del jet terminara su ciclo de enfriamiento. En ese momento, la pantalla de comunicaciones de la cabina sonó con una llamada de video entrante desde Dallas. El nombre de Preston Whitaker III apareció en la pantalla, y la pregunta que estaba a punto de hacer era una que Sarafina había estado temiendo desde que el sobre gris primero emergió de esa vieja bolsa de lona. ¿Por qué la aeronave no había despegado según lo programado? Sarafina comenzó a componer una respuesta que involucraba un pequeño problema mecánico, pero Grant estaba de pie a 3 pies de la pantalla, con una válvula fracturada en una mano y una pila de documentos federales en la otra. Preston Whitaker III apareció en la pantalla ancha montada en el área de conferencias delantera del jet. Su imagen lo suficientemente nítida como para revelar el tipo de calma que solo décadas de controlar resultados de miles de millones pueden producir. No levantó su voz, no gesticuló dramáticamente, no necesitaba hacerlo, porque la quietud en su expresión llevaba más autoridad que cualquier teatro de sala de juntas jamás podría. Sarafina lanzó su narrativa preparada inmediatamente, describiendo el retraso como un malentendido técnico menor causado por un contratista externo overzealous que había escalado una inspección rutinaria más allá de su alcance apropiado. Usó el mismo tono que empleaba cuando rechazaba preocupaciones de ganancias trimestrales en reuniones de accionistas. Suave, practicado y diseñado para hacer que el oyente se sintiera tonto por preocuparse en primer lugar. Se refirió a Grant como un mecánico local que se había insertado a sí mismo en un proceso que no entendía completamente. Preston escuchó sin interrumpir hasta que Sarafina mencionó el nombre de Grant y luego la pausó con un único dedo levantado. Preguntó si se refería a Grant Calloway, el mismo Grant Calloway que había escrito los estándares de certificación de aeronavegabilidad para la flota Northline hace 8 años. La cabina cayó en silencio por lo que parecía la cuarta o quinta vez esa mañana, y los silencios iban creciendo más pesados con cada repetición. Grant confirmó con un breve movimiento de cabeza visible en la pantalla. Preston explicó, en la manera sin prisa de un hombre que hace su tarea antes de escribir cheques, que había leído el reporte de Northline de Grant años atrás, cuando una potencial adquisición de aviación casi colapsó debido a atajos de mantenimiento no divulgados, y que la detección temprana de Grant de compromisos estructurales había salvado a los inversionistas del trato de lo que habría sido una exposición financiera y legal catastrófica. En el mundo de Preston, la firma de Grant Calloway en un documento de seguridad llevaba más peso que la seguridad verbal de cualquier CEO, especialmente un CEO que estaba visiblemente apresurándose a cerrar un trato. Preston pidió a Grant que presentara sus hallazgos directamente, eludiendo a Sarafina completamente, y la solicitud aterrizó en la cabina como una piedra caída en agua quieta. Grant habló claramente y sin adornos. La aeronave no debe despegar. El componente de válvula había sido originario de un lote de piezas deslistado.
La sustitución se originaba de una decisión ejecutiva para comprimir cronogramas de mantenimiento por delante de vuelos de demostración para inversionistas. Y si Bailrest estaba aplicando los mismos atajos en toda su flota, la inversión de $120 millones merecía ser pausada hasta que una auditoría independiente pudiera determinar el alcance verdadero del problema. Sarafina intentó interrumpir, y Preston le dijo que permaneciera en silencio hasta que Grant hubiera terminado de hablar. La instrucción fue entregada con el desprendimiento cortés de un hombre devolviendo un plato en un restaurante, educado, final y totalmente indiferente a los sentimientos del chef. La mujer que había ordenado que bolsa de un extraño fuera buscada frente a su propia tripulación, ahora estaba siendo instruida de permanecer callada por el mismo inversionista cuya aprobación había pasado meses cultivando. Madison Greer encontró su coraje en el espacio que la autoridad de Preston había creado. Confirmó en cámara que Grant había sido contactado a través de canales apropiados, que ella personalmente había flagged las anomalías de presión a sus superiores anteriormente en la semana y que sus advertencias habían sido encontradas con instrucciones de restablecer los códigos de error y mantener el horario de vuelo. Su voz tembló al inicio, pero se estabilizó mientras hablaba, de la manera que un puente se tambalea antes de que se cierre en la carga que fue diseñado para sostener. Sarafina miró a Madison de la manera que los monarcas miran a los cortesanos que han cambiado alianzas a mitad de batalla, pero Madison no retrocedió. Dijo que no podía permitir que la tripulación de vuelo absorbiera un riesgo que existía únicamente porque la CEO no quería llegar tarde a una reunión. Preston escuchó, asintió una vez y anunció que la firma de inversión fue pospuesta indefinidamente. Dirigió que los registros de mantenimiento completos de Bailrest fuesen transferidos a un equipo de auditoría independiente de su elección y nombró a Grant Calloway como el asesor de seguridad principal para la revisión. Sarafina se negó a aceptar el resultado como final. Después de que los pasajeros fueron escoltados fuera de la aeronave y la tripulación comenzó a asegurar la cabina, ella juntó a Blaine y 2 miembros de su equipo legal en el salón privado de la terminal y comenzó a construir una contranarrativa diseñada para desacreditar a Grant antes de que su reporte pudiera alcanzar el escritorio de Preston. Blaine descubrió que Grant había dejado una corporación aeronáutica mayor años atrás después de una disputa interna y Sarafina se aprovechó de ese detalle como un fiscal que hubiera encontrado una condena previa. Instruyó a su equipo legal que redactara una nota interna caracterizando el retraso como el trabajo de un contratista independiente descontento con un historial documentado de conflicto dentro de la industria y quería que fuera entregada a Whittaker antes de que Grant presentara sus hallazgos formales. Grant se enteró sobre la nota a través de Madison, quien la reenvió con la defiance silenciosa de alguien que ya había cruzado la línea y no veía razón para retroceder. No fue sorpresa. Había pasado años suficientes diciéndole a gente poderosa cosas que no querían escuchar, para saber que la primera respuesta era siempre atacar al mensajero en lugar de examinar el mensaje. Pidió a Madison que preservara cada comunicación interna de las últimas 2 semanas, cada cadena de correo, cada modificación de registro de mantenimiento, cada directiva para restablecer códigos de error y cada anulación de horario que hubiera sido emitida desde la suite ejecutiva. Los registros no eran armas, eran contexto. Y contexto, Grant había aprendido, era lo único que los mentirosos no podían sobrevivir. La confrontación que siguió tuvo lugar en el salón de la terminal, donde Sarafina estaba de pie detrás de una mesa de caoba como si fuera una barricada. Acusó a Grant de desmantelar su compañía para satisfacer algún rencor personal contra el establecimiento aeronáutico.
Grant respondió que ella era la que había probado su relevancia ordenando que su bolsa fuera buscada frente a una cabina llena de testigos sin saber que la bolsa contenía lo único que se interponía entre su aeronave y una pesadilla regulatoria. Sarafina cambió de tácticas y mencionó el hijo de Grant, sugiriendo que un hombre con un hijo que mantener debería pensar cuidadosamente sobre pelear peleas con una organización que tenía los recursos para hacer su vida profesional extremadamente incómoda. La expresión de Grant se enfrió varios grados, pero no explotó. Dijo: «Mantén a mi familia fuera de tus fallas de mantenimiento». La línea fue tranquila, final, y llevó el peso de un hombre que había trazado un límite que ninguna cantidad de apalancamiento corporativo podría mover. El movimiento decisivo de Grant vino no de la emoción, sino de datos. Entre los registros que Madison había preservado había un hilo de correo electrónico interno, en el cual las advertencias de presión habían sido flagged por un técnico junior, escaladas a Madison, reenviadas al ejecutivo de operaciones y devueltas con una única anotación que leía diferir hasta después del vuelo de inversionista. Esa frase, 6 palabras de largo, probaba que la decisión de volar con una anomalía conocida no había sido un descuido o una miscomunicación. Había sido una opción deliberada de priorizar óptica sobre seguridad y la cadena de autorización llevaba directamente a la oficina de Sarafina. Al final del día, Preston Whitaker había recibido ambos documentos. La nota pulida intentando desacreditar a Grant frente a la pista de datos cruda, probando que el liderazgo de Vailrest había sabidamente diferido una preocupación de seguridad para proteger una reunión de negocios. La respuesta de Preston llegó en una oración. Mañana por la mañana, quiero que la verdad sea presentada en una sala de conferencias. La reunión se convocó la mañana siguiente en una suite de oficinas temporal que Whitaker Dominion Capital mantenía en el aeropuerto para sesiones de diligencia de vida regional. La sala era funcional en lugar de lujosa, con una mesa larga, pantalla de proyección y el tipo de iluminación fluorescente que no favorecía a nadie. Presentes estaban Preston Whitaker, Sarafina Kingsley Val, Madison Greer, el capitán del Gulf Stream, 2 abogados de Vailrest, y Grant Calloway, quien llegó portando la misma bolsa de lona que había iniciado toda la secuencia de eventos. Sarafina entró en un traje azul marino confeccionado, su postura calibrada para proyectar la autoridad que había estado escapando de su agarre desde la mañana anterior. Abrió con una declaración preparada sobre la visión de Vailrest, describiendo una flota de aeronaves privadas de lujo, ofreciendo seguridad y servicio incomparables a la clientela más exigente de la nación. Y enmarcó el problema técnico como una desviación menor que había sido amplificada más allá de su significado real por un partido externo con entendimiento limitado de las realidades operacionales de la aviación corporativa. Preston la detuvo cortésmente y pidió a Grant que hablara primero. Grant colocó la bolsa de lona sobre la mesa y la imagen llevaba un simbolismo que nadie en la sala podía perder. La misma bolsa que había sido buscada, burlada y tratada como evidencia de la indignidad de su dueño, era ahora el centro de una reunión que determinaría el futuro de una inversión de $120 millones. La abrió y presentó cada pieza de evidencia en secuencia: el sobre de retención técnica, la muestra de válvula fracturada, las fotografías del componente instalado, los registros de reinicio de mantenimiento, la cadena de aprobación de piezas y el hilo de correo electrónico de advertencia diferida. Nuncio mencionó la humillación en la puerta de embarque. No describió cómo Sarafina había intentado sobornarlo o amenazar su sustento. Dejó que los datos hablaran en el lenguaje para el cual fueron diseñados. Uno de los abogados de Sarafina intentó socavar la credibilidad de Grant preguntando si reconocería que había dejado una firma aeronáutica mayor bajo circunstancias disputadas.
Grant respondió sin titubear que se había ido, porque la empresa le había pedido que certificara una flota que no había cumplido con los estándares de inspección y que dentro de 6 meses de su partida, la flota en cuestión había sido retenida por las deficiencias exactas que había identificado. El abogado no hizo una pregunta de seguimiento. Preston se volvió a Madison y preguntó directamente si había sido presionada para suprimir advertencias de seguridad. Madison pausó, tomó un aliento que parecía extraer desde algún lugar más profundo que sus pulmones, y confirmó todo. El capitán agregó que, sin la documentación que Grant había traído a bordo en su bolsa, el vuelo casi seguramente habría despegado bajo presión ejecutiva, y nadie en la cadena de comando por debajo de Sarafina había poseído la autoridad o la evidencia para detenerlo. La composura de Sarafina comenzó a fracturarse de manera que no podía ocultar. Argumentó que cada ejecutivo en jefe en aviación tenía que balancear riesgo contra tiempo, que los retrasos costaban dinero y que la perfección era enemiga de las operaciones. Preston miró a Sarafina a lo largo de la mesa y respondió que nadie balanceaba seguridad barriendo bajo la alfombra. Luego hizo su anuncio. Whittaker Dominion Capital estaba retirando su compromiso de inversión de $120 millones a Vailcrest Aviation Holdings, efectivo inmediatamente. Además, su empresa establecería una unidad de certificación de seguridad independiente como prerequisito antes de cualquier inversión aeronáutica futura, y se volvió a Grant y preguntó si estaría dispuesto a ayudar a construir los estándares para esa iniciativa. Sarafina se sentó en el silencio que siguió el anuncio de Preston como una mujer viendo un edificio que había pasado años construyendo plegarse hacia adentro piso por piso. Había abordado su jet esa mañana, preocupada por estar unos pocos minutos tarde a una reunión. Ahora había perdido la inversión completamente. Forfeited la confianza del socio de capital más influyente en aviación privada y expuesto su compañía a una auditoría operacional completa que examinaría cada atajo de mantenimiento, cada advertencia diferida, cada anulación ejecutiva enterrada en años de registros. Se volvió a Grant y lo acusó de usar un componente pequeño para destruir su imperio. Grant encontró su mirada y respondió que un componente pequeño no podía destruir un imperio, pero la arrogancia podía. Preston elaboró su decisión con la minuciosidad de un hombre que quería que su razonamiento fuera preservado para el registro. Una válvula defectuosa podría ser reemplazada en el espacio de unos pocos días, dijo, y el costo sería insignificante frente al presupuesto operacional de Vailrest. Pero una cultura corporativa que rechazaba advertencias de seguridad humillaba a la gente que las entregaba y manipulaba horarios de mantenimiento para proteger ópticas de inversionista, representaba una categoría de riesgo que ninguna cantidad de capital podía asegurar contra. Madison recibió una invitación para unirse al equipo de revisión de seguridad independiente de Preston como testigo operacional, un reconocimiento de que había hablado la verdad a costo personal. Blaine Ashford fue dirigido a entregar todos los registros de seguridad del incidente de embarque para revisión porque su decisión de buscar la bolsa de Grant de la manera que había elegido levantaba preguntas sobre si los protocolos de seguridad privada en Vailrest excedían límites razonables. Nadie necesitaba gritar o amenazar. Las consecuencias profesionales entregadas con precisión institucional llevaban más peso que cualquier puño levantado. Sarafina dejó la sala de conferencias sin hablar. Nadie la escoltó. Nadie la reprendió públicamente, pero el silencio que siguió su partida presionó contra las paredes como algo físico. Ella entendió quizás por primera vez en su carrera que no había perdido en el momento en que la inversión fue retirada, sino en el momento en que miró a Grant Calloway y decidió que no merecía su respeto. Grant no se regodeó. Recogió su bolsa de lona, colocó la muestra de válvula fracturada de vuelta en su estuche de espuma y firmó los formularios de cadena de custodia.
transfiriendo su documentación al equipo de auditoría de Preston. Para él, la victoria nunca había sido sobre avergonzar a un aseo. Había sido sobre mantener un vuelo en el suelo hasta que el suelo estuviera listo para dejarlo ir. Preston estrechó la mano de Grant y dijo: «Señor Calloway, no necesito a alguien que haga que los papeles se vean bonitos. Necesito a alguien que me haga dormir bien después de que un avión deja la pista». Varios días después, Sarafina Kingsley Bale condujo al hangar de mantenimiento donde Grant estaba realizando una inspección en una aeronave diferente. Llegó sola, sin equipo de seguridad, sin asistencia, sin séquito, proyectando la ilusión de invulnerabilidad que la había rodeado como armadura durante tanto tiempo como alguien podía recordar. Se paró en la puerta del hangar y miró la bolsa de lona sentada en el banco de trabajo de Grant, la misma bolsa que había ordenado buscar. La misma bolsa cuyos contenidos habían sido esparcidos por una mesa de nogal para el amusement de personas que no entendían lo que estaban mirando. Esta vez no la tocó, no preguntó qué había adentro, no presumió saber su valor por la condición de su tela. La inversión fue completa y visible. El objeto que había sido tratado como sospechoso era ahora algo que un aseo se acercaba con cautela. Le dijo a Grant que la junta directiva de Vailrest había suspendido su autoridad ejecutiva pendiente de los resultados de la auditoría operacional. Varios vuelos charter habían sido cancelados mientras el equipo técnico realizaba una inspección de toda la flota de sourcing de piezas y protocolos de mantenimiento, y Whittaker Dominion Capital se había formalmente retirado del acuerdo de inversión sin indicación de regresar. Preguntó a Grant si se sentía satisfecho. Respondió que se sentía solo pesar porque la situación completa podría haber sido resuelta silenciosamente si ella hubiera escuchado las advertencias de Madison y leído los reportes de mantenimiento, cuando primero llegaron a su escritorio, en lugar de tratarlos como obstáculos a su horario. Sarafina intentó justificar sus decisiones explicando que en su mundo un vuelo retrasado podría cascada en pérdidas medidas en cientos de millones de dólares. Grant respondió que en su mundo una firma comprometida podría quitar la oportunidad de alguien de corregir un error, y que las personas que llevaban las consecuencias nunca eran los que se sentaban en la suite ejecutiva. Grant no humilló a Sarafina. Simplemente le mostró la diferencia entre autoridad de un título y autoridad de rehusarse a cortar esquinas. Sarafina ofreció una disculpa y llegó sin emoción teatral, despojada del delivery pulida que usaba para accionistas y conferencias de prensa. Dijo que había mirado su bolsa y creído que sabía el valor de la persona que la llevaba y se había equivocado. Grant aceptó las palabras con un movimiento de cabeza que no era ni perdonador ni amargo. Le dijo que la disculpa que debía primero pertenecía a Madison, al capitán, y a los técnicos que habían sido presionados a guardar silencio mucho antes de que él pisara su aeronave. Ellos fueron los que habían cargado el peso de saber que algo iba mal mientras eran instruidos de que decirlo les costaría todo. Sarafina se volvió y caminó hacia la salida del hangar. Grant la vio irse, luego abrió la bolsa de lona, sacó su cuaderno desgastado y escribió una única línea en una nueva página. Nunca dejes que la apariencia de la persona que sostiene la evidencia engañe a la persona que necesita escuchar la verdad. Un mes después, Grant Calloway aún trabajaba fuera de la misma tienda de metal corrugado cerca del perímetro del aeropuerto, aún conducía el mismo camión pick-up con 200,000 millas en el odómetro, aún limpiaba sus propias herramientas al final de cada turno, y aún llevaba la misma bolsa de lona desteñida que había iniciado una cadena de eventos que nadie en la terminal ejecutiva de Rockwell Ridge pronto olvidaría. Pero algo había cambiado en la manera que la gente respondía cuando entraba a un hangar o abordaba una aeronave para una inspección.
Los comentarios de lado y desdeñosos habían sido reemplazados por un reconocimiento silencioso que el hombre con la bolsa vieja podría estar cargando algo que podría determinar si un vuelo despegaba o permanecía en el suelo. Whittaker Dominion Capital lo había formalmente retenido como asesor de seguridad principal para una nueva iniciativa de certificación independiente, y sus recomendaciones estaban comenzando a remodelar cómo los operadores de aviación privada documentaban sus decisiones de mantenimiento. Nolan apareció brevemente una noche, recostado contra la puerta de la tienda, mientras Grant terminaba de registrar una inspección, y preguntó por qué tanta gente seguía llamando para invitar a su papá a mirar sus aviones. Grant sonrió y dijo que a veces los adultos necesitaban a alguien para recordarles que no se les permitía volar hasta que estuvieran listos. El muchacho aceptó la respuesta con la confianza fácil de un niño que entendía que el trabajo de su padre importaba incluso cuando los detalles eran demasiado complicados para explicar sobre la cena. Madison Greer había sido promovida a directora interina de operaciones de seguridad en Vailrest, donde estaba reconstruyendo la cultura de reporteo interno desde cero, creando un sistema en el cual los técnicos podían flact preocupaciones sin temor de represalia, y los horarios de mantenimiento no podían ser anulados por conveniencia ejecutiva. Sarafina Kingsley Vale no regresó a la silla de ejecutiva en jefe inmediatamente. Permaneció bajo revisión de junta mientras la auditoría progresaba, y el proceso le estaba enseñando lentamente y sin misericordia que el costo de ignorar la gente que había desdeñado era medido no en días o dólares, sino en la confianza institucional que toma años construir y momentos destruir. La escena final se desarrolló en una terminal diferente, en una mañana diferente. Grant caminó por el área de embarque portando su bolsa de lona, y un joven ejecutivo esperando cerca de la puerta le echó un vistazo con el comienzo de una sonrisa de suficiencia formándose en la esquina de su boca. Antes de que la expresión pudiera formarse completamente, el capitán de pie junto al ejecutivo habló primero. Dijo que tuviera cuidado porque lo que fuera que estuviera dentro de esa bolsa podría ser la razón por la cual todavía se les permitía volar hoy. Grant ofreció una pequeña sonrisa y continuó hacia la aeronave, sin parar, sin explicar, sin necesidad de probar que pertenecía, porque a veces la cosa que silencia una cabina entera no es un arma, no es una fortuna, no es una gema, sino un pequeño pedazo de evidencia en las manos de un hombre que se negó a vender la verdad por una vida más silenciosa.